Muy buenos días, chicos. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es el reino Animalia. Pero antes de ello, vamos a conocer acerca de lo que es la taxonomía, la cual habíamos dejado pendiente, y va a ser un requisito indispensable para poder hablar de esta categoría taxonómica que es el reino. Así que vamos por ello. Ya, la taxonomía, como ustedes la habían conocido a inicios del ciclo, ¿no? Era uno de los dominios de la biología que se encarga de clasificar a los seres vivos. ¿Cómo los va a clasificar? En función de características similares que comparten entre ellos. Bueno, así como nosotros clasificamos obras literarias, clasificamos películas, también podemos clasificar a los seres vivos en función de sus características similares. Para esto, la taxonomía utiliza lo que se llaman categorías taxonómicas, que agrupan a organismos que, como te digo, comparten características entre sí. Desde las mayores, desde la mayor, que es la de dominio, por ejemplo, en este caso, hasta la menor, que va a ser la de especie. Estas categorías que tú tienes acá son las más importantes que deberías tener en cuenta. Existen otras que están entre ellas, pero no las vamos a tomar en cuenta. La mayor, en este caso, es la de dominio, es la mayor categoría taxonómica, que a su vez va a agrupar a reinos. Los reinos, dependiendo del tipo de organismo, van a agrupar filos o divisiones. ¿Cuándo se utilizan los filos? Si es que estamos hablando de animales. Si es que estamos hablando más bien de plantas o de bacterias, se utiliza la palabra división. Por ejemplo, hoy que vamos a hablar de animales, del reino animal, vamos a ver que en ese reino hay varios filos o phylums. Y la próxima semana que vamos a hablar del reino Plantae, ya no vamos a hablar de filos, vamos a hablar de divisiones. Tanto filos como divisiones van a agrupar clases. Y a su vez las clases van a agrupar órdenes. Los órdenes agrupan familias, las familias géneros, y los géneros van a agrupar especies. Mientras más grande sea la categoría taxonómica, vamos a encontrar a organismos que son muy diferentes entre sí. Por supuesto que para estar en esa categoría van a presentar características similares, van a ser también muy diferentes entre sí, porque es muy grande la categoría. Para pertenecer al dominio Eucaria, por ejemplo, una característica importante es la de presentar núcleo. ¿Y quiénes presentan núcleo? Tus células presentan núcleo, por ejemplo. Pero también lo puede presentar un protozoario, que es un organismo microscópico. Y un protozoario y tú son organismos muy diferentes. O sea, mientras más grande sea la categoría, agrupa más organismos y hay más diferencias entre ellos, lo cual no quita que para que estén en esta categoría deban presentar características en común. En este caso, como te digo, para el dominio eucaria, es la presencia de núcleo. Pero mientras menor sea la categoría, vamos a encontrar mayor homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿a qué especie pertenecemos? Homo sapiens, ¿verdad? Todos los Homo sapiens nos parecemos demasiado. Tienen, pueden haber diferencias en estatura, en colores de piel, de pelo, pero todos somos muy parecidos entre sí. La población humana es muy homogénea. O sea, mientras más grande, hay mayor heterogeneidad, pero mientras más pequeña, hay mayor homogeneidad. Y hacemos una rápida revisión con lo que es nuestro caso, la especie humana. ¿A qué dominio pertenecemos nosotros? Nosotros pertenecemos al dominio Eucaria. ¿A qué reino pertenecemos? Al reino Animalia. ¿A qué filo o filum pertenecemos? Al filum Chordata, que es uno de los filums que vamos a tocar el día de hoy. ¿A qué clase pertenecemos? A la clase Mamalia. ¿A qué orden pertenecemos? Al orden de los primates, de los cuales hablamos la semana pasada. Familia a la que pertenecemos es la familia Hominidae.
Homínide. El género al que pertenecemos es el género Homo. Todos somos homos, porque somos de la especie Homo sapiens. Ahora hay una subcategoría también por debajo de especie, ¿verdad? Que era la de subespecie, ¿no? Justamente la del hombre de Cromañón, que era Homo sapiens sapiens. Puede haber otra. Como les digo, pueden haber otras categorías también, ¿no? Subespecie Homo sapiens sapiens. Pero eso ya es complicarse un poco. Quizás lo único importante sería, la única subespecie importante para ti va a ser justamente a la que perteneces tú, ¿no? Homo sapiens sapiens. Pero porque también pueden haber superclases, superórdenes, superfamilias, supergéneros o subphylums, por ejemplo, también. Pero no van a ser tan relevantes esas subcategorías. Ahora, si bajamos aquí a la categoría de especie, para nominar a una especie debemos usar lo que se llama el nombre científico. Hay reglas para poder escribir este nombre científico. Las reglas son determinadas por este sistema que se llama la nomenclatura binomial, que fue propuesta por Carlos Linneo. Carlos Linneo, el llamado padre de la taxonomía, estableció los criterios para poder clasificar a los seres vivos y además también estableció este sistema para poder escribir el nombre científico. Él se encontró ante un problema, que un determinado organismo, ya sea animal o planta, podía tener diferente nombre según el lugar en donde se encuentre, ¿no? Por ejemplo, un caso muy cercano a ti seguramente va a ser el del gato. No, el gato puede tener diferentes nombres vulgares, dependiendo del lugar en el cual se encuentre. Puede ser gato, menino, misifus, felino, michi, dependiendo del idioma también, ¿no? Cat, chat, catse, neko, diferentes nombres vulgares. Entonces, hay un problema allí, porque una especie tiene diferentes nombres. Entonces, él decidió darle un nombre que tuviese validez universal, el nombre científico, que en este caso para el gato es Felis catus. Ese nombre vale tanto aquí como en la China, tanto aquí como en Rusia, tanto aquí como en Francia. Va a tener validez a nivel de todo el mundo. ¿Cómo se escribe este nombre científico? Está compuesto, como te das cuenta, por dos vocablos. El primer vocablo es el género al que pertenece este organismo. Y el segundo vocablo es el epíteto, que acompaña al género para en conjunto formar el nombre científico de la especie. Todo esto es el nombre científico. No creas que solamente esto es la especie, ¿ah? Todo es el nombre científico de la especie. Ahora, ¿cuáles son las reglas? De estos dos vocablos, solamente la primera letra del género va con mayúscula. Es la primera regla. Todo el resto va con minúscula. Y deberías escribir en cursiva ambos vocablos, tal y como lo estás viendo en la imagen, ¿no? Homo sapiens en cursiva. Felis catus en cursiva. Y si no lo escribes en cursiva, lo puedes subrayar por separado. Pero nunca hagas las dos cosas a la vez. Solamente puedes hacer una, o en cursiva o subrayado por separado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de cuatro especies de libélulas. Me ponen así una pregunta. ¿Cuál de estos nombres es correcto? El primero no puede ser correcto. ¿Por qué? Porque solamente el género está en cursiva. El epíteto no está en cursiva. Deberían estar los dos en cursiva. Esto está mal. El segundo sí es correcto porque no está en cursiva, pero sí está subrayado por separado. Ojo, por separado. No debería estar así, junto, ¿no? Debería estar subrayado por separado. Entonces, como está subrayado por separado, está perfecto. El tercero está en cursiva, pero está con comillas. Eso está mal, porque no debería colocarse el nombre científico entre comillas. Generalmente, lo que va entre comillas es el nombre vulgar. O sea, gato debería ir entre comillas. Y Nino también, entre comillas. Sucesivamente. Todos los nombres vulgares deberían ir entre comillas, pero el nombre científico nunca.
El cuarto no está en cursiva, tampoco está subrayado por separado, y un error también es este. Tiene mayúscula en el epíteto. Mal. Esto también está mal. Entonces, ahí está las dos reglas para escribir el nombre científico. Solamente la primera letra del género va en mayúscula y o lo escribes en cursiva o lo subrayas por separado. Seguramente los nombres de esas libélulas te parecerán conocidos, ¿no? Los entomólogos que las descubrieron les pusieron los nombres en honor a los integrantes del grupo Queen. Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May y John Deacon. Generalmente se utilizan nombres adaptándolos al latín para bautizar a nuevas especies que descubren continuamente los biólogos. Y si te gusta otra cosa también de la literatura o el cine, también los puedes adaptar, ¿no? Por ejemplo, los casos que estamos viendo acá. De una araña, Erovixia gryffindori, en honor a la casa de Harry Potter. Apules de Mentor, también a uno de los personajes de Harry Potter. Tritonia Calici, en honor a un personaje de Juego de Tronos. Y Growelinius Leonardo DiCaprio, ¿no? En honor a Leonardo DiCaprio, un actor también muy conocido. Pero te das cuenta que todos ellos están respetando los criterios que hemos visto hace un momento, ¿no? Primera letra con mayúscula y en este caso todos están en cursiva. Aquí tenemos otro ejemplo con el caso del zorro, que pertenece a la especie Vulpes vulpes, ¿no? Pero también podemos ver toda la escala. Pertenece al dominio Eukarya, reino Animalia, el filum Chordata, clase Mammalia, orden en este caso es carnívora, familia Canidae, género Vulpes y la especie Vulpes vulpes. Vamos a detenernos solamente en las dos categorías mayores que son la de dominio y la de reino. Los reinos fueron propuestos por Robert Whittaker. ¿Qué criterios tuvo en cuenta Robert Whittaker para poder establecer de que en todo el conjunto de organismos vivos habían 5 reinos? Él tuvo criterios. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de organización tienen? ¿Son pluricelulares o son unicelulares? ¿Qué tipo de nutrición tienen? ¿Son autótrofos o son heterótrofos? ¿Qué tipo de reproducción presentan? ¿Se reproducen sexualmente o se reproducen asexualmente? Sexualmente. Claro, dependiendo del organismo, ¿no? Asexual o sexual. Claro, en el caso de los animales que vamos a conocer hoy, bueno, hay diferentes casos, ¿no? En el caso de este zorro, sí, pues hay reproducción sexual, ¿no? Pero vamos a ver también que, como recordarán en la semana 10, cuando hablamos de reproducción, hay animales que también se reproducen asexualmente, ¿no? Estaba la gemación, la regeneración, por ejemplo. Ya recordaremos eso en un ratito. Y en base a esos criterios, él dijo, existen 5 reinos, el reino de las bacterias, donde está, que es el reino Monera, el reino de los protistas, que son organismos eucariotas unicelulares, el reino de los hongos, que es el reino fungi, protoctista o protista, ¿ya? El reino de las plantas, o reino plantae, y el reino que vamos a revisar hoy día, que es el reino animalia, el de los animales. Entonces, allí están los 5 reinos propuestos por Robert Whittaker. Unos años después, aparecería otro investigador, nuestro amigo Carl Woose. Carl Woose no estudió esos criterios que estudió Robert Whittaker, él fue más adentro todavía. Él apareció en el siglo anterior, en el siglo XX, ya a mediados del siglo XX, cuando estaba floreciendo lo que se llama la biología molecular. Se estaba estudiando el ADN, se estaba estudiando el ARN también.
Y lo que él estudia es el ARN ribosomal. Si ustedes recordarán, el ribosoma está compuesto por dos subunidades, ¿verdad? Una menor y una mayor. Ambas presentan ARN. Lo que él estudia es el ARN de la subunidad menor. La secuencia de nucleótidos de la subunidad menor, bueno, del ARN, mejor dicho, de la subunidad menor del ribosoma. De diferentes organismos, del ribosoma, de una bacteria, de un ser humano, de una cucaracha, de diferentes organismos, de una planta. Y recuerda que se pueden comparar esas secuencias de nucleótidos, ¿no? Recuerda lo que decía la bioquímica comparada. Se pueden comparar las secuencias de aminoácidos de las proteínas o las secuencias de nucleótidos del ARN y del ADN, en este caso del ARN ribosomal. Y en base a semejanzas o diferencias, Cargus descubre que en los organismos vivos hay tres grandes dominios. ¿Cuáles son? El dominio eucaria, el dominio arquea y el dominio bacteria. Son los tres grandes dominios y están por encima de la categoría de reino. Algo muy interesante que puedes ver en este árbol que está justamente graficando las relaciones que existen entre estos tres dominios es que puedes ver que la rama de las arqueas, donde estaban estas bacterias que eran extremófilas, ¿no? Que podían tolerar factores muy extremos como altas temperaturas, acidez, por ejemplo, está muy relacionada con la rama de los eucariontes, donde estamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá estamos nosotros, los mamíferos. Eh, eh, si están muy cercanos es porque deberían tener características similares. ¿Qué nos emparenta con las arqueas? Que ninguno, ni las arqueas ni las eucarias, presentan una pared de pectiolicano. Las arqueas no presentan una pared de pectiolicano, a pesar de que son bacterias, y recordando que nosotros hablamos de que las bacterias presentaban una pared de pectiolicano, o también llamado mureína, no tienen pectiolicano. Y los eucariontes, algunos de ellos pueden presentar pared también, ¿verdad? Las plantas tienen una pared, los hongos también tienen pared, pero no es de pectiolicano. En las plantas es de celulosa y en los hongos es de quitina, ¿no? Esa es una característica que tienen en común. Pero por supuesto, las arqueas, como son bacterias, también están relacionadas con las otras bacterias, ¿no? Ya más comunes. Mejor dicho, las arqueas que son procariotas están relacionadas con las bacterias. ¿Qué características en común tienen los procariotas, todos los procariotas? Y que justamente es lo que los diferencia de los eucariotas, es que no tienen núcleo, ¿verdad? Ni las arqueas ni las bacterias tienen membrana nuclear. En cambio, los eucariontes sí tenemos, ¿no? Una membrana nuclear, ¿no? Que protege el ADN, el ácido nucleico principal de nuestras células. Las arqueas y las bacterias no tienen organelas, no tienen mitocondrias, no tienen cloroplastos, algo que sí tienen los eucariontes, por ejemplo, ¿no? Son entonces semejanzas y diferencias principales entre estos tres dominios propuestos por Carl Woese. ¿No? Y por aquí afuera, ¿quiénes están todavía? Los virus, ¿no? Los virus todavía no son considerados organismos vivos. Pero, ¿no? Por todos los debates que están habiendo actualmente, ¿no? De repente en algunos años, ¿quién te dice que los virus se unen aquí por una ramita al árbol de la vida? Pero eso todavía no sucede. Pero hay un gran debate todavía en la actualidad respecto a ello. Nada más entonces, ya conocemos cuáles son los reinos, sabemos cuáles son los dominios. Vamos a revisar entonces este reino al que pertenecemos nosotros, el reino Animalia. Como te dije hace un momento, para pertenecer a una categoría taxonómica, debes presentar características en común con los otros organismos que también están agrupados allí.
Si nosotros somos animales, ¿qué características en común compartimos con otros animales? Por ejemplo, con una lombriz de tierra, con una cucaracha, con una esponja, con una medusa, que también son animales. ¿Qué características en común tenemos? Vamos a revisar cuáles son esas características. Aquí están. En primer lugar, recuerda que el reino animal pertenece al dominio Eukarya, así que todos los animales van a ser eucariontes sin excepción. No hay ningún animal que esté compuesto por una sola célula, ninguno de ellos. Todos son pluricelulares. Y dentro de estos hay quienes forman tejido y quienes no forman tejido, ¿no? Seguramente ya te acordarás quién es el que no forma tejido. Todos son heterótrofos, o sea, aquí no hay nadie que haga fotosíntesis. Ninguno debería tener cloroplastos. Hay ciertas excepciones, pero no es que el animal produzca sus cloroplastos como lo hacen las plantas. Hay excepciones en el caso de algunos moluscos que tienen cloroplastos, pero no es que ellos produzcan cloroplastos, sino que los roban o los adquieren, mejor dicho, de las algas de las que ellos se alimentan. Pero no, ninguno debería tener cloroplastos y hacer fotosíntesis. Todos son heterótrofos, se alimentan de materia orgánica. Tienen crecimiento definido de forma constante. Eso lo puedes ver en tu caso también, por ejemplo, en el caso de un ser humano, ¿no? Un bebé tiene una forma casi idéntica a la de un adulto, ¿no? Solamente tiene que crecer, aumentar de tamaño. ¿No? Tiene una forma constante, entonces por eso he dicho. La mayoría de ellos va a presentar desplazamiento. Y en las formas que no tienen desplazamiento, al menos en alguna etapa de su vida, sí tuvieron desplazamiento. Es el caso de, por ejemplo, las ascidias, que son animales marinos. Durante la etapa adulta, son como un jarrón que está pegado en el fondo marino y no se mueven. Pero cuando fueron larvas, en su estadio juvenil, sí podían nadar, podían moverse de un lado a otro, ¿no? Pero cuando maduraron, se quedaron ahí pegados para el resto de su vida. O sea, este desplazamiento puede ser durante toda la vida o al menos durante una etapa de su vida. Y por supuesto, la mayoría de ellos va a presentar este sistema nervioso. No todos lo presentan, pero la mayoría de ellos sí presenta células nerviosas. Aquí vamos a encontrar entonces los diferentes tipos de sistema nervioso. En ningún otro reino hay sistema nervioso. Y en este arbolito que tú estás viendo aquí del reino animal, ves que hay ramas que salen por un lado y para el otro lado. ¿Cómo vas a empezar a agrupar estos diferentes grupos de animales? ¿Qué criterios debes tener en cuenta? Vamos a ver por aquí que tienes que hacerte ciertas preguntas. Si partes de aquí, del reino animal, la primera pregunta que tienes que hacerte es esta de acá. ¿El animal forma tejido? Tienes dos respuestas, ¿no? Sí o no. Si la respuesta es no, el animal es un parasol. No forma tejidos, pero recuerda que es pluricelular. Representantes de los parazoos es el filum o filo porífera. ¿Dónde están las famosas esponjas? Recuerda que si no hay tejidos, no hay órganos. Si no hay órganos, tampoco hay sistemas. Aquí no vas a encontrar ningún sistema. Si la respuesta más bien es sí, el animal es un metazoo, sí forma tejido. Y si tienes esta respuesta, sí, ahora tienes que hacerte una segunda pregunta. ¿Cuál es esa segunda pregunta? ¿Cuántas capas embrionarias
presenta en gástrula? ¿Recuerdan que después de llevarse a cabo la fecundación, se formaba el cigoto, se formaba la mórula, se formaba la blástula se implantaba y se formaba la gástrula, ¿verdad? Y en la gástrula habían capas embrionarias, tejidos embrionarios a partir de los cuales se formaban los otros tejidos adultos, que eran el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En este caso, para esta segunda pregunta, los diploblásticos forman solamente dos capas. Si la respuesta es dos capas, el animal es un diploblástico. ¿Y qué cosa va a formar? Solamente endodermo y ectodermo. Si la respuesta es tres capas, el animal es un triploblástico. Ahora, ¿qué cosa más va a formar? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Dentro de los diploblásticos hay dos filons que vamos a revisar. El filón Nidaria, al que pertenecen las medusas, y el filón Ctenófora, al que pertenecen los peines de mar. Peines de mar. Ahora, en esta rama de los triploblásticos, te vas a hacer una tercera pregunta. ¿Cuál es esa tercera pregunta? ¿El animal presenta celoma? Es la tercera pregunta. ¿Y ahora qué es un celoma? ¿Qué cosa es un celoma? Un celoma es una cavidad interna que existe dentro del cuerpo del animal. Y es allí donde se alojan órganos importantes. Por ejemplo, si a ti te captura un mago, te pone en su caja, así ese famoso truco en el que te corta con un serrucho así por la mitad, y le sale mal el truco y de dar te parte en dos. Vamos a poder ver que dentro de tu cuerpo, de tu cavidad abdominal, hay allí, ¿no? Un espacio en el que se alojan tus intestinos, se aloja tu hígado, ¿no? Entre otros órganos importantes. Esa cavidad es el celoma. Pero para que sea un verdadero celoma, no basta con que sea solamente una cavidad. Tiene que estar recubierto por una membrana. Esa membrana se llama peritoneo. Entonces, cabe- perdón, no sé por qué se me desactivó el micro. Entonces, el celoma es una cavidad corporal donde se alojan órganos internos, pero además debe estar revestido de peritoneo. Em, y el peritoneo es un tejido que se genera a partir de lo que se llama el mesodermo. Para que sea un verdadero celoma, no basta con que sea solamente una cavidad. Tiene que estar revestido por peritoneo. Es así que para esta tercera pregunta, el animal presenta celoma.
El grupo de los celomados tiene una respuesta. Sí, tengo un verdadero celoma. Es decir, que sí, ¿no? Si los partimos por la mitad y revisamos su interior, hay una cavidad interna. Y allí están alojados sus órganos. Y está revestido por peritoneo. Es el caso de esta lombriz, por ejemplo, que pertenecen al filum Annelida. ¿Pero qué otros filos están presentes en este grupo de los celomados? Está el filum Annelida, está el filum de los insectos, el filum Artrópoda, está el filum de los caracoles, el filum Molusca, está el filum de las estrellas de mar, Equinodermata, está el filum de unos gusanos que están muy emparentados con nosotros los cordados, Hemicordata, y finalmente nuestro filum. Aquí tenemos que llegar hoy día. El filum Chordata. Todos ellos presentan un verdadero celoma. Si la respuesta es más bien, tengo un falso celoma. ¿Cómo es un falso celoma? Un falso celoma es una cavidad interna también, pero que no va a presentar peritoneo. El caso de este gusano, que es más bien un nemátodo, si lo partes por la mitad y revisas su interior, vas a ver, efectivamente, hay una cavidad. Ahí está la cavidad, pero no hay peritoneo. Hay mesodermo, sí, pero el mesodermo no está formando peritoneo en este caso. Así que sí es una cavidad, pero no tiene peritoneo, entonces se le llama falso celoma, ¿no? Por eso es pseudocelomado. Pseudo significa falso, falso celoma. ¿Qué filos están dentro de este grupo de los pseudocelomados? El filum, justamente de estos gusanos, que es el filum nematoda, y el filum rotífera, que también lo vamos a ver ahora, más adelante. Y si el animal no tiene celoma, lo partes por la mitad y revisas su interior, vas a encontrar todo repleto de tejidos. No hay hueco, no hay una cavidad, todo está lleno de tejidos. No hay celoma, no hay una cavidad, ni siquiera falso celoma. Por eso se le llama acelomados, ¿no? A, prefijo, que significa sin, ¿no? Sin celoma, sin celoma. ¿Quiénes están aquí? Dos tipos de gusanos, que son los platihelmintes, donde está la famosa planaria, y los nemerteos, el filum nemertea. Y ahí terminaríamos nuestra serie de preguntas. Recuerda que tienes que hacerte entonces tres preguntas. ¿El animal forma tejido? ¿Cuántas capas embrionarias presenta en gástrula? Y si el animal presenta celoma o no presenta celoma. ¿No? En base a eso te vas a ir por cuál o por cualquiera de esas ramas, ¿ya? Dependiendo de la respuesta. Vamos a empezar a revisar entonces a estos animales filum por filum. Vamos a empezar con el filum Porífera, que es el de los animales más primitivos. Ahora, a lo largo de estos films vamos a recordar características que ustedes ya conocen porque las han visto cuando hemos estado hablando de los sistemas. Cuando hemos hablado del sistema digestivo, circulatorio, nervioso, por ejemplo. No solamente hemos hablado de estos sistemas en los seres humanos, sino también en otros animales. Así que algunas cositas que vamos a ver por aquí, ustedes ya las han visto. Denme un momentito.
Vamos a empezar entonces con el Filoporífera. Para estos animales, ustedes van a encontrar diferentes características. De hecho, la mayoría de las imágenes que encontramos aquí señalan características no solamente de alimentación, sino también de reproductivas. De esas características, vamos a resaltar solamente las más importantes. Características que van a ser necesarias para reconocer ese filón y de ahí ya se van a desprender otras más sencillas. De hecho, para el filón porífero, ustedes ya conocen que la característica esencial va a ser aquí de que no forman tejido, ¿no? Si te hablan de un animal que está compuesto por varias células, pero no forma tejido, de hecho está dentro de este filón. Es el único filón que, como has visto hace un rato, no forma tejido, no tiene organización tisular. Aquí están las famosas esponjas y ya hemos hablado de ellas, ¿no? Como no tienen tejidos, no tienen órganos ni sistemas. Su cuerpo, imagínatelo como si fuera el de un florero o el de un jarrón. Son animales que están adheridos al fondo del agua. Son acuáticos, la mayoría de ellos son marinos y algunas especies son de agua dulce, pero la mayoría son marinos, que también podríamos colocar eso por acá. Acuáticos, marinos y de agua dulce. Son marinos. Ya, disculpe, disculpe la interrupción. Te digo que imagínatelos como si fueran jarrones, ¿no? Están adheridos en el fondo del agua, porque dentro de su cuerpo hay una cavidad. ¿Se acuerdan que esta cavidad se llamaba espongiocele? Ahí está esa cavidad. Espongiocele, es la cavidad interna. Como estos animales no tienen sistemas, no quería decir que no realicen digestión, ¿verdad? Ellos podían realizar un tipo de digestión que es la digestión intracelular. ¿Cómo realizaban esa digestión? Resulta que a lo largo de su cuerpo hay unas células que se llaman porocitos, que justamente están formando eso, están formando poros. Gracias a esos poros, el agua que los rodea ingresa al espongiocele. Por aquí está entrando, ¿no? Por aquí también. Y el agua no solamente es agua, ¿no? Lo que está entrando por ahí, también viene arrastrando partículas de comida. Arrastra restos de algas, restos de peces, y todo eso viene llegando aquí al espongiocele. Ahora, esas partículas de comida son atrapadas por estas celulitas que están revistiendo ese espongiocele. Se llaman cuanocitos, ¿no? Que si ustedes se recordarán tenían dos características principales. Primero, un cuanocito, ¿qué cosa tenía? Un flagelo y además tenía un collar de moco. Ellos atrapan las partículas de comida, las fagocitan y dentro de ellos se realiza la digestión, ¿no? Que como está sucediendo dentro de esta célula es la digestión intracelular. Luego de realizarse la digestión intracelular, los desechos que se forman se expulsan a través de un orificio que se encuentra en la parte superior, que tiene un nombre poético, se le llama ósculo. Así que la ruta sería esa, ¿ya? Los porocitos es la entrada, y los porocitos están en toda la superficie del cuerpo del alga,
y el ósculo sería la salida. Es el flujo del agua, ¿ya? Entra por los porocitos, sale por el ósculo. Otra célula muy importante que vas a encontrar aquí son los pinacocitos. Estos pinacocitos, como estás viendo, están recubriendo el cuerpo de la esponja. Así que esa va a ser su función, revestir. Pero también otra función que tienen es la de permitir la adhesión al fondo del agua. Así que esas son dos funciones importantes de los conocitos, perdón, pinacocitos. Revestimiento y adhesión. Son animales sésiles, pero ¿no? Los gametos que ellos forman, porque pueden reproducirse sexualmente, son móviles, ¿no? Y durante sus primeros estadios también lo van a hacer. Solamente en la etapa adulta tienen esa característica de ser sésiles. Pero también pueden reproducirse asexualmente. Pueden reproducirse por gemación, por ejemplo, ¿no? Sexuales con gametos, asexual por gemación. Esas serían entonces las características principales de estos animales, empezando por la de que no tienen tejido. Palabras claves que debes recordar aquí: espongiocele y poanocito, ¿no? Pero también está el pinacocito y el porocito. Bien. Segundo filón, vamos al filón Nidaria. El filón Nidaria va a comprender animales donde están, por ejemplo, las medusas, las anémonas, las hidras, las actinias. Todos ellos están dentro de este filón, que ya forma tejido, ¿verdad? Así que aquí vamos a encontrar algunos sistemas. De hecho, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el sistema nervioso, pero en su manera más primitiva. El sistema nervioso reticular, que si se recordarán estaba formado por un tipo de neurona primitiva que se llamaba la protoneurona. Protoneurona. ¿Qué característica vas a usar para poder reconocer a este filum? La característica que ellos presentan es la de presentar, en primer lugar, numerosos tentáculos. Las medusas se caracterizan por presentar varios tentáculos. En esta imagen real, por ejemplo, se pueden ver esas fibras que salen de este cuerpo que tiene forma de sombrilla. Estos tentáculos son numerosos. Y también en la anémona se puede ver, aquí se puede ver mucho mejor todavía, hay un montón de tentáculos. Esa es la primera característica que vamos a usar entonces para reconocer a este filum. Segunda característica es que pueden presentar una característica que se llama la alternancia de generaciones. No todos, pero la mayoría de ellos presenta alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que durante su ciclo de vida se van a alternar dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? La de pólipo y la de medusa. Estos dos se diferencian en que el pólipo es sésil, o sea, se va a quedar pegado ahí en el fondo del agua, porque estos animales también son acuáticos, todos son acuáticos, y la medusa es más bien móvil. El pólipo, además, se va a reproducir asexualmente para generar medusas, y la medusa sí forma gametos para formar pólipos. Porque forma gametos, ella se va a reproducir de forma sexual. Entonces tenemos que la forma de pólipo conduce a la de medusa y la de medusa conduce a la forma de pólipo, ¿no? Y así se van alternando esas dos generaciones. Segunda característica entonces, ¿ya? Alternancia de generaciones. Entonces, son acuáticos, la mayoría son marinos, pero también hay especies de agua dulce. Por ejemplo, esta hidra que estás viendo aquí, que seguramente has visto en algún TikTok, muy famosa, es un animal de agua dulce.
Es microscópico, lo puedes encontrar en el fondo de las piletas que no tienen mantenimiento y tienen todo un recubrimiento verdoso. Y sacas un poquito de ese recubrimiento verdoso y lo colocas al microscopio. ¿Qué cosa va a pasar? Vas a observar a tus animales justamente ahí sacando sus numerosos tentáculos. Tanto las anémonas como las medusas, todas ellas son nidarias. Perdón, marinas. Son marinas. ¿Qué otras características presentan estos animales? Van a presentar, sí, sistema nervioso reticular y recuerda que también tenía sistema digestivo. ¿Qué tipo de sistema digestivo presentaban estos animales? Sistema digestivo incompleto. Completo. Porque esta puertita que está aquí, que dice mouth, que significa boca, no es solamente una boca, ¿verdad? Por allí también salen los residuos. Así que es una boca ano. Y dentro hay toda una cavidad. Mira, si aquí tenías al espongiocele en las esponjas, la cavidad interna, en el caso de los nidarios, se le llama cavidad gastrovascular, como dice acá, o también se le llama celenterón. Celenterón. Palabra clave entonces, ¿ya? Y una característica más muy importante es que estos animales en sus tentáculos presentan unas células que se llaman nidocitos. ¿Para qué sirven los nidocitos? Son células, los nidocitos son células que contienen a estas organelas llamadas nematocistos, y los nematocistos contienen sustancias urticantes en mayor o menor grado. Los utilizan para aturdir a sus presas. Seguramente, no sé si alguna vez se ha topado con una malagua, que también es un representante de estos animales. Si te has topado con una malagua, te ha dejado enrojecida la piel. Es porque seguramente tu piel ha tenido contacto con esos nidocitos que han disparado sus nematocistos y te han provocado todo ese enrojecimiento de la piel. En presas menores logran aturdirlas completamente y de esa manera las capturan y las engullen, ¿no? Estos animales son carnívoros. Nidocitos con nematocistos entonces. Esas serían entonces las principales características de este animal, de estos animales, los nidarios. Algo muy importante que me estoy olvidando aquí es el aspecto de la simetría. ¿Qué es simetría? Es la característica que tiene un animal de poder ser dividido en partes iguales. Por ejemplo, para el caso de este gusano, que es la planaria, si yo utilizo un plano imaginario, puedo dividir al animal en dos partes iguales, una mitad derecha y una mitad izquierda. Son idénticas. Tú también tienes esa característica, ¿no? Si utilizamos un plano que va desde tu frente hacia tu pubis, ¿no? Podemos tener dos partes iguales. Cuando sucede eso en un animal, decimos que tiene simetría bilateral, porque su cuerpo puede ser dividido en dos partes iguales gracias a un plano imaginario. Si más bien el animal no puede ser dividido por ningún plano. Por ejemplo, es el caso de las esponjas. Voy a utilizar este plano. No hay dos partes iguales. Este plano de acá, tampoco. Por acá, tampoco. No, no hay ningún plano que lo divida. Decimos que no tiene simetría o más bien es asimétrico. Y si el animal puede ser dividido en dos partes iguales por varios planos, que es el caso, por ejemplo, de estos nidarios. Por ejemplo, si esta anémona nosotros la miramos desde arriba, vamos a ver algo así. Y vamos a ver que cualquier plano que pase por el punto central, o sea, ¿no? Divide en dos partes iguales.
dos partes iguales, dos partes iguales, dos partes iguales. Hay varios planos que permiten dividir al animal en dos partes iguales. Cuando sucede eso, decimos que tiene simetría radial. Y esa es otra característica del filum nidaria. ¿Ok? Pero empezando con las dos principales. Tienen numerosos tentáculos y presentan alternancia de generaciones. Palabras claves aquí: nidocitos, celenterón y quizás por ahí también protoneuronas, ¿verdad? Porque es característico de su sistema nervioso reticular. Vamos al siguiente filum, el filum tenófora. ¿Por qué se llaman tenóforos? Teno viene de tenidio. Vamos a ver por qué se llaman así. Tienen el cuerpo globular. Tienen el cuerpo globular. Y de su cuerpo salen dos tentáculos. Estos parece un snitch, ¿verdad? Pero en realidad son sus dos tentáculos. Esa es una primera diferencia con sus primos los nidarios, porque si bien los nidarios tienen varios tentáculos, los tenóforos solamente tienen dos tentáculos. Y también, bueno, en el caso de por qué se llaman tenóforos, es porque en su cuerpo globular hay ocho filas de peines o tenidios. Aquí hay dos, tres, cuatro. En la otra cara deberían haber cuatro más. Deberían entonces haber ocho filas de peines o tenidios. ¿Para qué sirven esos tenidios? Para la locomoción. Se agitan constantemente y permiten que el animal pueda moverse. O sea, va a ser el mecanismo que tienen estos animales para poder moverse. Y es otra diferencia también con los nidarios, porque los tenóforos se mueven gracias a los tenidios. En el caso de los nidarios, ellos se van a mover por contracción y relajación de su cuerpo. Imagínate la medusa contrayéndose, relajándose, y de esa manera se impulsa para poder moverse a través del agua. En el caso de los tenóforos, ellos utilizan sus tenidios. Otra diferencia. También otra diferencia es que mientras los nidarios tienen nidocitos, estos tenóforos tienen coloblastos, que no producen sustancias urticantes, más bien producen sustancias pegajosas o adhesivas. Y con eso atrapan a sus presas. Otra diferencia. ¿Ya? Y también algo muy interesante es que van a presentar bioluminiscencia, o sea, así en el océano, así a mitad de la noche, parece que está refulgiendo algo en el interior del océano. Pueden ser de repente un conjunto de tenóforos que están allí brillando en la oscuridad de la noche. Entonces, primera característica, ocho filas de peines o tenidios y además tienen un par de tentáculos. Características claves de los tenóforos. Siguiente filum, filum platihelmintes. Plati significa plano. El mintes significa gusano. Este es el filum de los gusanos planos. Estos gusanos parece que les has pegado un pisotón y se quedaron así para siempre. Gusanos planos. Estos animales tienen simetría bilateral, como ya lo hemos visto. Hay un plano que puede dividirlo en dos partes iguales. Pero también, como ya presentan tejidos, ¿no? Vamos a encontrar aquí sistema digestivo, que en este caso también es incompleto, ¿no? Ellos también tienen una boca ano. Aquí debería decir boca ano, ¿verdad? Y en este filum pueden existir formas de vida libre como formas de vida parásita. ¿Qué quiere decir de vida libre? Los de vida libre son aquellos que no necesitan parasitar a otros organismos, a diferencia de los parásitos que sí lo hacen, ¿no? Se adhieren a otros animales y viven a costas de ellos, o proporcionándoles perjuicios, perdón. Dentro de los de vida libre tenemos a los turbelarios.
¿Dónde está la famosa planaria, que es un representante de esta clase, turbelaria? Están las planarias, que son de agua dulce, y también están las notoplanas, que son más bien marinas. Estas las encuentras en las rocas que están en las orillas de las playas, donde hay conchitas, donde hay algas, y te pones a buscar por allí y vas a ver unos gusanos planos, chiquitos. Son notoplanas. Todos son turbelarios y ellos son de vida libre. Entre los parásitos tenemos a los monogeneos, que son parásitos de peces. Si vas a comprar pescado al mercado y está fresco, te pones a revisar entre sus branquias, vas a encontrar como unos gusanitos que son así medio negritos. Pueden ser monogeneos. Mm, Luego están los tremátodos. ¿Dónde está este gusano muy interesante, del cual vamos a hablar más adelante en una clase posterior, que es la famosa fasciole hepática, que ocasiona la enfermedad llamada fasciolasis, en la cual el adulto de este gusano puede llegar a tus conductos biliares y obstruirlos, causándote una enfermedad. La fasciole hepática, o también llamada duele. Y también está la clase cesto, que también es parásita. Y esa es la que está acá, la clase cesto. ¿Dónde está la famosa tenia? La tenia, la tenia aquí tiene una excepción respecto a los otros platihelmintos, porque si bien hemos dicho que los platihelmintos tienen sistema digestivo incompleto, aquí viene una pregunta clásica que a veces hace caer a los postulantes, que te pueden preguntar, por ejemplo, ¿todos los platihelmintos tienen sistema digestivo incompleto? Y la respuesta va a ser que no, porque los cestos no tienen sistema digestivo. Se han especializado tanto en ser parásitos que durante su evolución han perdido el sistema digestivo. Este animal vive en tu intestino delgado. Bueno, en las personas que están parasitadas, por supuesto. Se aloja en el intestino delgado y allí en su cabeza tú vas a encontrar estas ventosas y estos ganchos con los cuales se adhiere a la pared de tu intestino y se nutre de los nutrientes que llegan a él, ¿no? Quitándote nutrientes, y es por eso que puede causar adelgazamiento el, este parásito. Y una característica además es que su forma adulta, que es la que está acá justamente, esta cabecita que estás viendo acá, sería esta parte de acá. Esta es la cabecita. Todo el resto de su cuerpo está formado por segmentos, aplanados también. Esos segmentos se llaman proglótidos. Y cada uno de esos segmentos contiene gónadas femeninas y masculinas, porque este animal es hermafrodita. Se llaman proglótidos. Y bueno, por algo le llaman, como te dije hace algún tiempo, por algo le llaman tenia solitaria, porque generalmente va a estar solita ahí en el intestino. Como está sola, ¿con quién se va a reproducir? Se tiene que reproducir consigo misma. Se puede autofecundar y a partir de esos proglóteos se pueden formar huevos, los cuales se eliminan a través de las heces. Heces que pueden contaminar el alimento de otros animales y contagiarlos de este parásito. Algo que ya hablaremos en la semana 16, cuando hablemos de la teniasis y también de la cisticercosis. Por ahora lo dejamos allí. No, pero recuerda que este puede tener segmentos. Generalmente los platihelmintes no tienen el cuerpo segmentado, pero en el caso de la tenia va a presentar ahí segmentos llamados proglótidos. Recuerda que son gusanos planos. ¿Ya? Entre otras palabras claves, también recordarás que las planarias tenían un ejemplo de una estructura que servía para la excreción. Eran las células flamígeras, que eran un tipo de protonefridio, estructura para la excreción.
Muchas de ellas, muchas de estas características entonces ya las hemos visto en el pasado, ¿no? El protonefridio, el sistema digestivo incompleto. Bueno, presentan sistema nervioso también, ¿no? Presentan un sistema nervioso ganglionar. Pero ya sabes allí también, además, que hay formas de vida libre y formas parásitas. Pero la principal va a ser esta, pues, ¿no? Tienen el cuerpo aplanado y no debería estar segmentado. La segmentación solamente se puede ver en la tenia. Pasamos al siguiente filo. Salimos de los acelomados y pasamos a los pseudocelomados, con los rotíferos. Los rotíferos son animales microscópicos, son animales de agua dulce. Lo puedes encontrar en agua estancada y cuando los observes al microscopio vas a observar esta forma tan simpática que ves aquí a la izquierda. Lo primero que debes detallar en este animal es la parte terminal aquí, lo que se llama la porción cefálica. Tiene dos discos que tienen abundantes cilios que se están agitando constantemente. Esto se puede ver mejor acá todavía. Y que en esta representación, ahí están esos dos discos. Un disco, otro disco, y ambos contienen discos. Estos dos discos se pueden expulsar del cuerpo, como lo estamos viendo allí, como también se pueden volver a meter dentro del cuerpo. Por eso son discos cecilios retráctiles. ¿Para qué sirven? Le permiten al animal moverse, va a servir para la locomoción entonces, pero también les permiten arrastrar partículas de alimento. Como son acuáticos, el agua, ¿no? Con partículas de comida u otros organismos que pueden ser protozoarios, se van a ver arrastrados por esa corriente que se crea y van a ingresar a su boquita. Tiene dos funciones entonces ese par de discos, locomoción y alimentación. Primera característica importante entonces, ¿ya? Dos discos de cilios retráctiles. Y la segunda es que parte de su sistema digestivo presenta esta estructura que permite triturar el alimento. Se llama el mástax. Este va a ser el único animal que presenta esa estructura. Su función va a ser la trituración. Este filum no te va a dar mayor problema porque básicamente para reconocerlo solamente debes recordar esas dos características. Ya las otras que estás viendo allí, como el germovitelario, la vejiga cloacal, la glándula pedal, no tienen relevancia para lo que tú necesitas. ¿Ok? Solamente recuerda esas dos. Y por supuesto de que son también microscópicos y de agua dulce. Otro filum dentro del reino animal, dentro de los pseudocelomados, es el filum Nematoda. Y aquí vamos a encontrar a gusanos que ya no son aplanados, sino que tienen el cuerpo cilíndrico. Pero, cuerpo cilíndrico, también los tienen los anélidos, como los lombriz de tierra. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gusanos? Que solamente los anélidos tienen su cuerpo dividido en segmentos iguales. En cambio, los nematodos tienen el cuerpo no segmentado. ¿No? Aquí vas a encontrar formas de vida libre, como también formas parásitas. Entre las formas parásitas está, por ejemplo, el famoso anisakis, que es un parásito de peces y que si consumes peces mal cocidos, o por ejemplo en el ceviche, ¿no? Que hayan sido expuestos poco tiempo al limón, o que están mal fritos, ese anisakis puede estar vivo todavía en sus tejidos y puede pasar a ti y provocarte enfermedades también. Este anisakis parasita peces y también puede parasitar al ser humano. El ascaris, que puede encontrarse también parasitando tu tubo digestivo, como también puede incluso llegar a tus vías respiratorias. O hay casos en los que el estado de parasitismo de la persona está tan avanzado que estos gusanos empiezan a salir por la nariz y por la boca, inclusive. Es terrible. Estos son parásitos entonces, ¿ya? Y este último, que tiene un nombre muy raro,
Se llama el Saccharomyces elegans. Es una forma de vida libre. Es un modelo empleado en biología para hacer experimentos, así como hay biólogos que utilizan ratones, hay otros que utilizan monitos, conejos, moscas, hay biólogos que también utilizan a estos gusanos para hacer experimentos, pero son de vida libre, ¿no? No parasitan a nadie. Ojo que no hay nemátodos parásitos no solamente de animales, como es el caso de estos dos, sino también pueden parasitar plantas, pero son otras especies de nematodos. Se alojan en sus raíces, por ejemplo, y pueden matar a la planta. Su cuerpo está cubierto por una cutícula y son dioicos. ¿Qué quiere decir que son dioicos? Que los sexos están separados, es decir, hay un macho y una hembra. Y justamente por eso, aquí ya se está empezando a evidenciar lo que se llama el dimorfismo sexual. ¿Qué cosa es el dimorfismo sexual? Es una característica en la cual el macho va a presentar características diferentes a las de la hembra. O sea, van a ser muy parecidos, pero sí hay características que los diferencian. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, el dimorfismo sexual se puede ver en el caso de que el macho generalmente es más corpulento. Hay algunos que tienen cuernos muy prominentes. Y la hembra generalmente no tiene cuerpo, no tiene cuerno, perdón. Y es más esbelto. Ahí hay dimorfismo sexual. ¿Cómo exhiben el dimorfismo sexual estos gusanos? Y parecen todos igualitos. Por el tamaño. Generalmente la hembra es más grande y el macho es una cosita chiquita, más pequeño. Igual hay diferencias morfológicas. Ahí está el dimorfismo sexual. Principal, entonces, la principal característica aquí para reconocer es el cuerpo cilíndrico no segmentado. Salimos de los pseudocelomados y ahora pasamos al grupo de los celomados, empezando con los anélidos. ¿Qué pasa con los anélidos? Aquí están la lombriz de tierra, los poliquetos, las sanguijuelas. ¿Qué característica en común tienen todos ellos? Ya sabes, también tienen el cuerpo cilíndrico, pero está dividido en segmentos iguales, ¿no? De hecho, eso se puede ver aquí en el caso de esta lombriz, ¿no? Que le han hecho un zoom. Ves que hay varios anillos, justamente por eso se llaman anélidos. Anélido viene de anillo. Cada anillo es un segmento. A pesar de que son invertebrados, presentan un sistema circulatorio cerrado. Y también aquí hay especies que son de vida libre, como la lombriz y los poliquetos. Y hay algunos que son parásitos, como la sanguijuela, por ejemplo, ¿no? Que se adhiere a sus hospederos con sus ventosas y empieza a succionar la sangre. Justamente por eso se le utilizaba, y se le sigue utilizando todavía en algunos lugares, para hacer sangrías, ¿no? En la época medieval, por ejemplo, se utilizaban sanguijuelas para drenar los malos humores de las personas que tenían enfermedades. En algunos lugares todavía se sigue utilizando esa técnica y parece que tiene cierto efecto medicinal. Así que parece que todavía tiene un potencial en la medicina. Pero ya, lo importante es eso. Hay de vida libre y formas parásitas. Ahora, aquí estamos viendo tres tipos principales de anélidos. Los oligoquetos, los poliquetos y los irudinios. Estos tres grupos se diferencian por la presencia de pelos o quetas. Justamente acá está. Poliquetos son gusanos marinos, que justamente poli significa varios, ¿no? Quetos viene de queta o pelo, varias quetas. Estas cositas que tú puedes ver que parecen patitas, no son patas, son quetas, son pelos. Se puede ver que son muchos, ¿no? Por eso se llaman así, poliquetos. Todos ellos son marinos sin excepción. Los oligoquetos, oligo significa poco, ¿no? Pocas quetas. Ellos tienen pocas quetas, la lombriz de tierra. Pocas quetas, varias quetas.
Y quienes no tienen queta son los irudinios. ¿Dónde están las sanguijuelas? Que son, ya sabes, parásitos, ¿no? Se alimentan de la sangre de sus hospederos a los cuales se adhieren. Eso es lo principal entonces en los anélidos. Algo muy importante acá en el caso de la lombriz, que tiene una parte de su cuerpo llamada el clitelo, que seguramente la has visto, ¿no? Cualquier persona que ha visto una lombriz, ya sea jugando cuando era niño o cuando está desenterrando una planta y salen las lombrices, una parte de su cuerpo está más abultada. Esta parte se llama el clitelo y produce una especie de moco para proteger los huevos que forman estos animales para reproducirse. Bien, ese es el filón anélida. Recuerda además que tenían un sistema digestivo completo, ¿verdad? Tenían buche, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de Phylum Molusca, el siguiente Phylum, la primera característica que debería estar aquí a tener en cuenta es que presentan el cuerpo blandito. Tienen el cuerpo blando, pero que justamente como te indica acá, va a estar protegido en algunos de ellos por una concha externa. Esa concha puede ser como la de los caracoles, que es solamente una concha, o pueden ser dos valvas, como es el caso del choro o la concha de abanico, las almejas, ¿no? Que tienen como dos escudos y tienes que abrirlos para encontrar al animal que está en el interior. Son conchas o valvas entonces, que son calcáreas. Algunos pueden presentar cabeza definida. Y recuerda que en este filum había cierta heterogeneidad, porque vamos a encontrar tres principales clases. La clase de los caracoles, que es la clase gasterópoda. ¿Dónde está el caracol? Caracoles pueden haber terrestres, como también pueden ser acuáticos también. Todos son gasterópodos. La segunda clase era la clase bivalvia, cuyo cuerpo va a estar protegido por dos valvas, como te lo mencioné. Ahí estarán los choros, las almejas, y la tercera es la cefalópoda. ¿Dónde están los pulpos y los calamares? Las dos primeras clases presentan sistema circulatorio abierto. Todos van a presentar sistema circulatorio abierto. A diferencia de la cefalópoda que presenta sistema circulatorio cerrado. Incluso tenían tres corazones, ¿verdad? Un corazón sistémico y dos corazones branquiales. Las dos primeras clases además van a presentar tres pares de ganglios. Los cefalópodos presentan ganglios también, pero presentan ganglios muy desarrollados, que en algunos casos son llamados verdaderos cerebros. Van a ser entonces las dos diferencias principales entre estas clases de moluscos. Algo a detallar aquí es que, por ejemplo, en el caso del caracol, ¿se acuerdan que presentaba una estructura de dientes quitinosos llamada rádula para poder alimentarse? En el caso de los cefalópodos, ellos presentan en la boca, se le llama rádula también, pero en algunos libros van a encontrar que se les llama también pico. Seguramente han visto en alguna película la boca de un calamar. Parece como el de un pico de un loro. Es algo parecido, pero no es como el pico del loro, es solamente similar. Se utiliza como sinónimo, rádula o pico, ¿ya? Esas serían las diferencias entonces entre estas clases de moluscos. Solamente un dato adicional aquí. Hay un recurso pesquero muy importante para el Perú. Estuvo en controversia justamente en los últimos meses porque se señaló que estaba siendo depredado por barcos chinos. Es el caso de la pota. La pota es una especie de calamar
que pertenece a la especie Dosidicus gigas, es su nombre científico, y representa pues un recurso muy importante para el Perú. Un dato también acá que te puse, adicional, es que el caso de que los pulpos presentan 8 brazos y son los calamares, los que además de esos 8 brazos presentan 2 tentáculos, que son estos más alargados, ¿no? Por acá debería haber otro también, tentáculos. Luego está el filón Artrópoda. Este filón es bastante diverso, ha tenido mucho éxito evolutivo, así que hay diferentes especies de artrópodos. Pero ¿qué cosa los caracteriza a todos ellos? Todos presentan una especie de armadura, así como los soldaditos medievales, estos también tienen su armadura. Esa armadura se llama exoesqueleto. Está compuesto por un polisacárido llamado quitina, quitinos. Sus apéndices, o sea, sus patitas, sus antenas, presentan articulaciones, así que van a presentar apéndices articulados. Y además presentan el cuerpo segmentado. Puede estar segmentado en 2 partes, en 3 partes o en varias partes. Como te dije que son un montón de artrópodos, los vamos a agrupar aquí en 5 clases. La clase insecta, la clase arácnida, la clase malacostraca, la clase diplópoda y la clase quilópoda. La diplópoda es la clase de los 1000 pies y la quilópoda, perdón, es la de los 100 pies. Pero, ¿qué características vas a usar para poder reconocer a cada una de estas clases? Mira, te tienes que hacer 3 preguntas principales. Esas 3 preguntas son, ¿cuántos segmentos corporales tienen? Segunda pregunta, ¿cuántos pares de antenas tienen? Y la tercera pregunta, ¿cuántos pares de patas tienen? Si tienes las respuestas a esas 3 preguntas, puedes definir a qué clase pertenece ese artrópodo. Por ejemplo, en el caso de los insectos, ¿cuántos segmentos corporales tienen? Tienen 3 segmentos corporales. Tienen una cabecita, tienen un tórax y tienen un abdomen. ¿Cuántos pares de antenas tienen? Tienen solamente un par de antenas que sale de la cabeza. ¿Cuántos pares de patas tienen? Estos artrópodos son llamados también hexápodos porque tienen 3 pares de patas, o sea, 6 patas, que salen del tórax. 3 pares de patas salen del tórax. Una característica adicional es que estos animales pueden presentar alas que salen del tórax. Es el caso de este insecto que estamos viendo allí, ¿no? Generalmente tienen 2 pares de alas, solamente que uno es más desarrollado que el otro. Las moscas que ustedes ven, parece que solamente tienen un par de alas, pero también tienen otro parcito que está reducidísimo, muy chiquito. Generalmente tienen 2 pares de alas entonces. Y también hay los que no tienen alas. En los que no tienen alas se les llama ápteros. Segunda clase, clase arácnida, la clase arácnida donde están las arañas. Ah, por cierto, ¿qué animales encuentras acá en la clase insecta? Están los saltamontes, bueno, hay un montón de insectos, cucarachas, están también los piojos, las pulgas y también, un momentito,
Y también insectos que son útiles también. O mejor dicho, no útiles, sino que proporcionan muchos beneficios. Es el caso de las abejas, por ejemplo. Las abejas, un nombre científico que debes aquí recordar es el de Apis. Ay, ¿por qué le pongo entre comillas? Apis mellifera. Abeja debería ir entre comillas, ¿verdad? Porque justamente provee de un recurso alimenticio que es la miel, ¿no? Muy importante para nosotros, los seres humanos, además de que son animales que son importantes polinizadores, ¿verdad? En el caso de los arácnidos están las arañas, están los escorpiones o alacranes también llamados así, y también están las famosas garrapatas, las que se adhieren a nuestras mascotas y les chupan la sangre. Aquí está justamente esta garrapata, que no ha almorzado, ¿no? Cuando ya se repleta de sangre, toda esta región se empieza a abultar. Las respuestas para las tres preguntas en el caso de los arácnidos. ¿Cuántos segmentos corporales tiene? Solamente tiene dos segmentos, porque aquí la cabeza y el tórax están fusionados y han formado lo que se llama el cefalotórax. Cefalotórax y abdomen. ¿Cuántos pares de antenas tienen? No tienen antenas. ¿Y cuántos pares de patas tienen? Deberían tener cuatro pares de patas, ¿no? Como lo ves ahí en esa arañita. Cuatro pares de patas. Entonces, un error que comete la gente muy común frecuentemente es confundir a las arañas con insectos. Pero estás viendo que las arañas no son insectos, ¿verdad? Son arácnidos, pertenecen a otro grupo. Así que por eso no le apliques un insecticida a una araña. Se va a reír en tu cara, porque los insecticidas son para los insectos. No eliminarían a las arañas. La clase Malacostraca, donde están los crustáceos. Aquí está el cangrejo, está también los camarones, por ejemplo. Tienen el cuerpo dividido en dos segmentos. También tienen cefalotórax. Y en este caso presentan dos pares de antenas. También salen bueno, en este caso del cefalotórax. Y en el caso de los pares de patas, son cinco pares de patas. Cinco pares de patas. Y para estas dos últimas clases de artrópodos, los diplópodos y los quilópodos, para la primera pregunta, ya no podemos hablar ni de dos ni tres segmentos. Tienen el cuerpo dividido en numerosos segmentos. Dependiendo de la especie, va a haber un número variable. Así que la respuesta en ambos casos es numerosos segmentos corporales. Acá también, numerosos segmentos corporales. Respuesta a la segunda pregunta, ¿cuántos pares de antenas tienen? Tienen solamente un par de antenas. Que en el caso de los 1000 pies son cortas y en el caso de los 100 pies es un par de antenas también, pero son largas. Y para el número de pares de patas, tenemos en este caso no que contar todas las patas, porque si contamos todas las patas de un 1000 pies, pues imagínate. La especie que tiene una mayor cantidad de patas en los 1000 pies tiene cerca de 750 patas. Pueden haber de menos patas, por supuesto. Tenemos que contar los pares de patas que hay por segmento. Y en el caso de los 1000 pies tienen dos pares de patas por segmento. En el caso de los 100 pies solamente hay un par de patas por segmento. Y una característica adicional para cada uno es que generalmente los 1000 pies son herbívoros no venenosos. Y los 100 pies son carnívoros y venenosos. Hay los muy grandes, hay los que son muy grandes también, pueden venir varios centímetros.
e incluso capturar pequeños roedores. Se los comen. Y con esas tres preguntas entonces resuelves el problema del filón artrópoda. Ya puedes saber de qué clase se está hablando. Un filón que está muy relacionado a los artrópodos y que de hecho anteriormente, hace varios años, estaba dentro de los artrópodos, es el filón Onychophora, porque presenta características semejantes a ellos. Su cuerpo está segmentado también, pero internamente. Así por fuera no podemos ver que su cuerpo está segmentado, pero por dentro sí. Tienen un par de antenas, tienen pares de patas también. Sale solamente un par de patas por segmento. Aquí por cada par de patas habría un segmento internamente, entonces. Esas patitas se llaman lopopodios. Y además de su cabecita, vamos a encontrar un par de glándulas musígenas que producen justamente esto. Esto que está disparando este animal, este peripato, es moco. Con ello atrapan a sus presas y las capturan para poder comérselas. O sea, son glándulas musígenas entonces. Entonces, ese es el caso de los onicóforos, donde se encuentran los famosos peripatos. El filum Equinodermata, ya aquí este es el antepenúltimo filum, donde están los equinodermos, se van a caracterizar porque todos ellos presentan el cuerpo espinoso en menor o mayor grado. Pero la principal característica es que todos ellos presentan el famoso sistema vascular acuífero. Recuerda que este sistema cumplía las funciones que no cumple en su totalidad su sistema circulatorio y también sirve para la locomoción, porque justamente este sistema acuífero es el que está conectado a los ambulacros, que son como estos piecitos que tienen estos animales. Se llaman ambulacros o pies ambulacrales. Gracias a esos ambulacros, estos animales pueden moverse. Así que por eso, este sistema vascular acuífero tiene dos funciones: locomoción y circulación. Todos son marinos sin excepción y vas a encontrar tres clases principales dentro de este film. La clase asteroidea, donde está la estrella de mar. La clase holoturoidea, donde está el pepino de mar. Y la clase equinoidea, donde está el erizo de mar. ¿Cómo lo vas a diferenciar? Por la forma de sus espinas y por sus hábitos alimenticios. De hecho, la estrella de mar es carnívora. El pepino de mar es filtrador. Y el erizo de mar, él es herbívoro, se alimenta de algas. En cuanto a sus espinas, quien tiene espinas más prominentes, más desarrolladas, es el erizo. Las estrellas de mar tienen espinas también, pero son reducidas. Y los pepinos de mar no tienen espinas, tienen placas. Justamente se le llama pepinos de mar porque su cuerpo, ¿no? Semi alargado, recuerda la forma de un pepino, ¿no? De hecho, justamente tienen esos nombres característicos, ¿no? Erizo de mar por esa forma puntiaguda de sus espinas, estrella de mar por la forma que tienen sus brazos y pepino de mar por lo que te estoy contando, ¿no? Esas entonces son las características del filum Echinodermat. En el caso del filum Hemicordata, vamos a encontrar unos gusanos que están muy relacionados a nuestro filum Chordata, donde se encuentran los famosos balanoglosos. Estos gusanos son marinos, viven enterrados en la arena del fondo marino y seguramente has visto algunos pescadores que usan unas especies de sifones para desenterrar estos gusanos. Resulta que los desentierran para poder usarlos como carnada. La característica principal de estos animales es que su cuerpo está dividido en tres segmentos. Uno, dos, y todo el resto es el tercer segmento corporal.
¿Cómo se llaman cada uno de esos segmentos? Aquí está. El primer segmento se llama la probóscide, el segundo es el collar y el tercero, el más largo, es el tronco. Es prim- primordial para reconocer a este filo. ¿Qué más vamos a observar acá? Es que por algo se les relaciona mucho con los cordados. En el caso de los cordados que vamos a revisar acá, ellos presentan una estructura que da sostén al cuerpo que se llama la notocorda, que está formada por cartílago. Todos ellos deberían presentar notocorda. Estos animales, estos gusanos, también presentan una estructura que da sostén aparte de su cuerpo y que se decía que era muy similar a la notocorda, pero se ha descubierto que no lo es, pero sí cumple esa función de dar sostén. Se llama la estomocorda. Se diferencia en que no está compuesta de cartílago. Es más que nada una invaginación del tubo digestivo, pero justamente su función es esa, la misma, proporcionar sostén también, sostén corporal. Y como es un animal marino, pues debería tener hendiduras branquiales para poder respirar. Eso es lo que sucede entonces con estos animales. Ahí están sus poros branquiales. Principal entonces, cuerpo dividido en tres regiones principales. Vayamos ahora sí al último filum, nuestro filum, el filum cordata. ¿Qué características debería presentar un cordado para estar dentro de este último filum? Mira que aquí vas a encontrar a estos animales que parecen unas vasijas que están pegados en el fondo del mar y también vas a estar tú. Mira, aquí estás, estás echando la vaquita. ¿Por qué tú y este animal están dentro del mismo filum? Porque son totalmente diferentes. Pues resulta que todos los cordados deberían presentar estas cuatro características. Mira, deberían presentar en primer lugar un cordón nervioso dorsal, deberían presentar hendiduras branquiales, por supuesto la notocorda, y también deberían presentar una cola posanal. Quiere decir cola posanal, es una colita que sale después de donde está el ano. Tú dirás, oye, pero yo tengo cola, yo tengo hendiduras branquiales, tengo notocorda. Ahora no tienes ninguna de esas tres. Tienes el cordón nervioso dorsal, eso sí, es tu médula espinal, pero las otras tres ahorita no las tienes. Pero cuando fuiste un embrión, tenías esas características. Recuerda que por embriología comparada, agrupamos a los organismos en función de las características que comparten durante el desarrollo embrionario. Aquí podemos ver eso. Durante tu estadía embrionario tuviste hendiduras branquiales, tenías notocorda y también tenías una colita. Pero luego desapareció, ¿no? Fueron reemplazadas por otras estructuras. O simplemente desaparecieron, ¿no? Tu cola desapareció, las hendiduras desaparecieron porque tienes respiración pulmonar y la notocorda, en tu caso, fue reemplazada por la columna vertebral de hueso, ¿no? Porque la notocorda es de cartílago. Este filum tiene tres subfilums. Estos subfilums sí son importantes. El subfilum urocordata, el cefalocordata y el vertebrata. ¿Qué pasa con el primer subfilum? Aquí están los famosos tunicados, donde están las llamadas ascidias, que tienen esa forma, como te digo, parecen tinajas o floreros ahí que están pegados también en el fondo marino, pero no son poríferos. Estos animales presentan dos estadios durante su vida, un estadio larvario y un estadio adulto. Durante el estadio larvario presentan las cuatro características de cordados que te acabo de comentar. Tienen cola posanal, tienen cordón nervioso dorsal, tienen hendiduras branquiales, tienen notocorda. Pero en algún momento esta larvita, que es móvil, puede nadar, se pega en el fondo marino gracias a las papilas que tiene en su boquita y se convierte en esta cosa, en este barril, en esta cosa de acá. Y allí se queda pegada por el resto de su vida. Ha pasado a la forma adulta y pierde la cola, pierde el cordón nervioso, pierde la notocorda, solamente conserva las hendiduras branquiales para poder respirar
bajo el agua, branquiales, solo con mamíferos branquiales. Es la diferencia entonces, ¿ya? Entonces, las cuatro características al menos las presentó durante su estadio larvario. Estos animales se caracterizan también porque su cuerpo está revestido por una túnica que está compuesto por una molécula que se llama tunicina, que es un tipo de celulosa. O sea, si te hablan de un animal que presenta celulosa, entonces debe ser un oro cordado, porque ellos presentan una túnica de celulosa. En el caso de los cefalocordados, aquí están los famosos anfioxos. Anfioxos. Estos animales conservan las cuatro características de cordados durante toda su vida. Por eso ahí arriba te dice notocor de cordón nervioso persistente durante toda la vida. Pero además también tienen la cola y la notocorda durante toda la vida. Algo muy resaltante es que parecen peces, ¿verdad? Tienen la forma de un pececito, pero no son peces. Los peces pertenecen al otro subfilum, al vertebrate. No son peces, ¿ya? Pero tienen el cuerpo aplanado lateralmente. Es como si les hubieras pegado un aplauso y así se quedaron para toda su vida. Estos son los famosos anfioxos. Y son filtradores, utilizan los cirros que están en su boquita para poder atrapar las partículas de alimento que están suspendidas en el agua de mar. Todos son marinos, ¿ah? Al igual que también los tunicados, todos ellos son marinos. Y en el caso de los vertebrados, pues ya sabes que ellos han presentado todas esas cuatro características, al menos durante una etapa de su vida. En tu caso, durante el estadio embrionario. Pero la principal y que agrupa todos esos vertebrados entre sí es que la notocorda ha sido reemplazada por la columna vertebral. La columna vertebral de hueso o de cartílago en algunos casos y la notocorda solamente compuesta de cartílago sin la sección. Dentro de este subfilum hay 6 clases que las estás viendo, ¿no? La de los peces cartilaginosos, el Elasmobranchi, la Actinocterigi de los peces óseos, clase anfibia, reptilia, aves y mamalia. Una primera característica que puedes usar para diferenciar estas 6 clases es fijarte en la piel. Fíjate en su piel. ¿Cómo es su piel? En el caso de los elasmobranquios, donde están los tiburones y las rayas, y está el toyo también, por ejemplo, es que su piel es desnuda, no tiene escamas. A diferencia de los peces óseos, donde está aquí el pez payaso, por ejemplo, el bonito, el atún, todos ellos son peces óseos. Tienen la piel con escamas. Los anfibios tienen la piel desnuda también, pero es recontra húmeda porque recuerda que ellos deben respirar a través de la piel, tienen respiración cutánea, piel desnuda y húmeda. La clase reptilia, estos son animales que ya se han independizado bastante del entorno acuático. Su piel está recubierta con escamas que en algunos casos pueden llegar a ser muy gruesas. Las aves tienen la piel con plumas. Y los mamíferos, ¿qué cosa tienen en la piel? Tienen pelos, ¿no? En menor o mayor grado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos pelo en todo el cuerpo, reducido, en forma de vello, y en algunas regiones está más poblado, ¿no? En la cabeza, en la región púbica, por ejemplo. Las ballenas, que parece que no tienen pelo, en algunas partes de su cuerpo tienen pelo, por eso también son mamíferos. Y entre otras características que también vas a usar para diferenciar a estos animales es cómo regulan su temperatura. Por la regulación de la temperatura. Si pueden regular su temperatura, o mejor dicho, si no pueden regular su temperatura, se llaman poikilotermos.
no regulan. Y allí están los dos peces, los elasmobranquios y los óseos, los actinopterigi, los anfibios y los reptiles. Peces, anfibios y reptiles. Pero también están los que sí pueden regular su temperatura. Ellos son los homeotermos. Y regulan. Y allí están los dos que quedan, las aves y los mamíferos. Ellos sí pueden mantener su temperatura constante. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Alrededor de 37 grados. Porque hay un sistema nervioso y hay un sistema endocrino que permite su regulación. Otro tipo de clasificación, teniendo en cuenta la temperatura, es por el origen del calor, por la fuente de calor, mejor dicho. Si el animal depende del calor del medio ambiente, se le llama ectotermo. Y es el caso también de los primeros que están aquí. Es el caso de los peces, anfibios y reptiles. Si el animal más bien produce calor internamente porque sus células están haciendo metabolismo y están liberando energía, se le llama endotermo. Nosotros somos endotermos igual que las aves también, aves y mamíferos. También podemos señalar características reproductivas de estos animales, si se reproducen por huevos o las crías nacen vivas o si forman huevos que eclosionan en el interior de la madre. En el caso de los elasmobranquios, cuyo esqueleto está compuesto de cartílago, em, pueden ser ovíparos, es decir, forman huevos, pueden ser vivíparos, paren sus crías vivas, como también hay los que son ovovivíparos. Es el caso del tiburón, por ejemplo, que es ovovivíparo. La mamá tiburón forma huevos en el interior, eclosionan dentro del cuerpo de la mamá y nacen los tiburoncitos, pero generalmente nace solamente un tiburón, porque a pesar de que hayan eclosionado otros, hay un tiburón que se come a sus hermanitos ahí dentro del vientre de la mamá. Ya nacen siendo unos depredadores formidables, en realidad. Y no es gordito el tiburoncito. Luego están los peces óseos que van a ser solamente ovíparos, todos forman huevos nada más. Los anfibios pueden ser ovíparos, como también pueden ser ovovivíparos. En el caso de los reptiles, hay los que son ovíparos, como también hay los que son ovovivíparos. En el caso de algunas boas, por ejemplo, que pueden formar huevos, también eclosionan dentro y nacen las boas pequeñitas de la boa materna. En el caso de las aves, todas son ovíparas. Y algo resaltante aquí que podemos destacar en el caso de las aves es que tienen adaptaciones para el vuelo. Dos adaptaciones para el vuelo que ellas presentan es el hecho de que sus huesos son porosos. Si, bueno, cualquiera que haya comido pollo se ha dado cuenta que sus huesos se pueden triturar fácilmente con los dientes, porque son huesos porosos, lo cual no puedes hacer con un hueso de vaca, por ejemplo, ¿no? Que es una piedra prácticamente, es muy sólido. Los huesos porosos tienen menos peso y eso les ayuda a las aves a levantar el vuelo. Otra adaptación es la presencia de sacos pulmonares, perdón, sacos aéreos, que son sacos que están conectados a los pulmones y se repletan de gases para poder ayudarles a aligerar el peso y levantar el vuelo. En el caso de los mamíferos, ellos son vivíparos la mayoría son vivíparos, solamente con la excepción de los monotremas, como el ornitorrinco, son ovíparos ellos. Los monotremas son ovíparos.
De hecho, en esta última clase nosotros vamos a encontrar tres principales linajes. Y con esto creo que nos vamos a quedar. ¿Cuáles son esos tres linajes? El linaje de los monotremas, donde están los ornitorrincos, y también está el equidna, que ya sabes qué características tienen, son ovíparos, a pesar de que son mamíferos. Está el linaje de los marsupiales, donde está el canguro, por ejemplo. La característica que presentan es esa bolsita que presentan en el vientre que se llama el marsupio y que les permite pues completar el desarrollo de la cría. Si ustedes ven el parto de un canguro, la cría nace prácticamente siendo un embrión, chiquitito. Sale de la vagina de la mamá y así arrastrándose por los pelos se mete en el marsupio. Y ahí completa su desarrollo. De ahí ves al cangurito sacando la cabecita. Y el último linaje es el que pertenecemos nosotros y bueno, casi todos los que están ahí en la imagen, los placentarios, que durante el desarrollo embrionario van a ser alimentados por lo que se llama la placenta. Bueno, no es que la placenta sea un representante, es la característica. Pero ahí estamos nosotros. Ay, estamos nosotros, está la cebra, está la ballena, están todos los animales que están ahí. La gran mayoría de mamíferos van a ser placentarios, son los que mayor diversificación han tenido. Bien, entonces esas son las características principales que vas a usar para reconocer a estos animalillos. Nos falta hablar de las categorías de conservación, lo vamos a tocar brevemente la próxima semana. Básicamente aquí se hablan de porcentajes que sobreviven, de porcentajes de animales que sobreviven a factores que las amenazan, como caza excesiva, depredación, cambios de temperatura, ambientales, o simplemente la destrucción de su hábitat. Pueden lograr que se reduzca su población y categorizarlos así en algunas de estas cuatro características: extinto, peligro crítico, peligro de extinción o de situación vulnerable. Lo último, esto de aquí, es algo que vamos a revisar también en la semana 16, perdón, sí, en la semana 16. Pero si lo podemos, lo tocamos la próxima semana también. Por ahora les dejo las claves. Ahí están las claves. Listo, chicos, esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.